Buenas, buenas. Bueno, aquí estamos en el segundo encuentro de Activa tu Dom. Tic. Bueno, hoy tenemos algunas cosas bien potentes para seguir este camino, ¿sí? De limpieza, de sanación y de encontrar nuestro propósito, nuestro motor por el cual estamos encarnados. Creo que eso es algo fundamental y no, nos tenemos que estar recordando constantemente, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito mientras vamos entrando en calor de lo que estuvimos trabajando en la clase número uno, que tiene que ver con saber dónde estábamos, en qué nivel de conciencia me encuentro, ¿sí? Es como una observación de mi punto de ubicación. Como usamos el ejemplo, si queremos ir a algún lugar, tenemos que saber dónde estamos, ¿sí? Bien, ese es el paso número uno. El paso número dos es tomar conciencia de todo lo que cargamos como peso, como programación limitante que no nos deja encontrar, fase número uno, nuestro propósito, nuestro don, o si encontramos el don, no podemos vivir de ello. Entonces son como niveles o fases, ¿sí? Entonces, en la clase uno lo que estuvimos trabajando fue esto mismo, testear dónde nos encontramos. Ahora en un momento, después voy a invitar a que quienes se animen escriban si tienen ahí información del autotest, porque la idea es esta, vernos, hacer preguntas y respondernos nosotros mismos, y a su vez usar a otras personas que nos ven y cómo nos ven, tener ese registro, ¿sí? Es como vernos a través de otros, ¿sí? Eso es importantísimo. Bueno, eh, hoy lo que vamos a estar viendo es, seguimos tomando conciencia de lo que tenemos que limpiar, ¿sí? Pasa que esto fundamentalmente tiene que ver con la sanación, ¿sí? Que como lo dije en la masterclass, la sanación hoy en el presente no nos tiene que llevar tanto tiempo, ¿sí? Lo tenemos que hacer rápido. Tomo conciencia, veo que mi clan lo que vino repitiendo, yo ya lo elijo, lo libero, lo quemo, lo que sea, la herramienta que tenga para sanar, soltar y avanzar. ¿Sí? Es un momento de que empezamos a avanzar en lo que vinimos a hacer. Entonces, cuando yo empecé con todo esto, la sanación se llevaba mucho tiempo, mucha energía. Hoy ya no. ¿Sí? Entonces, eso, y tomemos en cuenta una cosa que es muy importante. Todos trabajamos para todos, ¿sí? Entonces, mi tatarabuelo en un punto hizo que yo hoy esté compartiendo esta información. ¿Cómo? No lo sé, pero sé que sí. ¿Por qué? Porque es parte de mi clan y a nivel clan biológico y, y información y sanación y mejorar la especie hace que todos seamos mejor de nuestros antecesores. Hay excepciones, siempre hay excepciones, ¿no? Porque si el padre es mucho mejor que el hijo, bueno, bueno, no todas las frutas salen bien, ¿no? Que vamos a decir. Pero la idea y en líneas generales es que el fruto sea mejor, sí, que el árbol. O sea, es algo que es una ley de la naturaleza, ¿sí? Vamos mejorando la especie. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que en otros tiempos la prioridad era la supervivencia, era sobrevivir. Eran tiempos de guerra, eran tiempos de hambrunas, entonces la prioridad era sobrevivir, ¿sí? Y que no te maten o no que no te mueras por una enfermedad. Cuando trascendimos esos desafíos, luego llega una estabilidad y el desafío, como podría llegar a ser nuestros padres o nuestros abuelos, era, vamos a poner a nuestros abuelos ahí, tener nuestra casa propia, ¿no? Tener tu propiedad, tener un lugar seguro para vos y para tu familia. Después, los hijos de los que tenían la casa segura, nos traen, o sea, el desafío era tener un título, o ser alguien en la vida, esos mantras que se decían, ¿no? O sea, tener estudios. Y nosotros que ya somos hijos de los que se les exigía el estudio, tenemos otro desafío, que sí la casa, sí el estudio, pero no es nuestro legado. Nuestro legado
y acá va a hacer ruido un poco, nuestro legado es la sanación del clan. Nuestro legado es ver por lo que nadie pudo ver porque no había tiempo para ver esas cosas. ¿Se entiende? Son como niveles de prioridades. Por ejemplo, si los chakras, ¿sí? Los 7 chakras. El chakra raíz. Si yo no tengo resuelto el chakra raíz, o sea, si yo no tengo mis necesidades básicas resueltas, yo no puedo estar tomando conciencia. No puedo tomar conciencia de qué, si ni siquiera puedo solventarme. Es como que cada nivel, y esto también tiene que ver, y lo vamos a ver hoy en una tabla, como frecuencias, ¿sí? Frecuencia, chakra raíz básico, y es básico porque es el que me sostiene como humano animal, pertenezco al reino animal, vivo, ¿sí? Lo único que importa es sobrevivir. Ese es el chakra raíz, chakra base, la sexualidad, el trabajo, el dinero, comer. A veces, no sé si tenemos que imaginar o asociar como un referente de chakra raíz, yo digo Mero Simpson, Homer, como dicen aquí. O sea, es como programa básico, ¿sí? El hombre básico, que no es ni bueno ni malo, es. El punto es, y la pregunta es, ¿dónde quiero yo ubicarme en estas frecuencias, en estos programas? El objetivo es del chakra raíz subir al chakra corona, ¿sí? Hay 7 niveles para llegar a la conexión con lo divino. La corona real, que se simboliza con el rey, es un simbolismo de la conexión con la fuente, ¿sí? Y esto también se asocia con las religiones. Cuando uno conectaba, cuando uno vivía conectado, se dibuja, porque se le veía una especie de aura alrededor de la cabeza. Entonces eso se dibujaba, como los santos llevan un aura en la cabeza, porque están conectados, simbólicamente o real, porque muchos seres estuvieron conectados. Y otro era el simbolismo. Pero bueno, no nos vayamos tanto, volvamos. El punto importante es entender que todo está separado por frecuencias, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir elevando nuestra frecuencia y hacer en un punto lo que nos toca hacer por nosotros, por nuestro clan y por nuestra descendencia. ¿Por qué por nuestra descendencia? Porque si yo libero un programa, lo libero para mis ancestros y para mi descendencia. Y esto es maravilloso, o sea, por un lado pesado, porque hay muchísimos traumas en los clanes, en las familias que no se han trabajado, abusos, violaciones, rapto, eh, de desterrar a alguien del clan, todos esos dolores que han experimentado nuestros ancestros, de una u otra forma, nosotros lo tenemos, ¿sí? Por eso, en estos tiempos lo que se nos ha regalado fue la biodecodificación cuántica, la biodecodificación en sí, que es como desprogramar todos los síntomas. Y también otra maravilloso regalo que se nos ha dado es las constelaciones familiares. ¿Sí? Para los que no conocen las constelaciones, creo que hoy en día sí, los que están aquí, los que están en esta frecuencia escuchando esta información, conocen las constelaciones, y las constelaciones es una herramienta maravillosa para desprogramar, ¿qué cosa? Eso mismo, los traumas del clan, que heredo sin ser consciente que los heredo. Entonces, nuestro legado, ¿sí? Es sanar el clan. Y lo hacemos a través de nosotros. Pero siempre que hacemos algo, tenemos regalos, tenemos premios, ¿sí? Porque la vida funciona así. Eh, habíamos hablado la semana pasada también que en cada clase vamos a hablar de las leyes universales. Hoy vamos a estar hablando un poco más de lo que es la primera ley universal, que es la ley del mentalismo. Todo es mente. El universo en el cual vivimos es mental, es una es un pensamiento del creador, por llamarlo de una forma. ¿Y cómo podemos entender que esto es así? Porque lo llevamos a nuestra realidad. Nosotros dijimos
la semana pasada que éramos ese símbolo y ese punto, éramos una partícula del creador, por ende, si el creador crea a través de un pensamiento y una palabra, entonces nosotros, como pequeños dioses, ¿cómo vamos a crear nuestro mundo? Exactamente igual, con nuestros pensamientos y con nuestra palabra. Pero vamos a ir a ejemplos concretos. Todo lo que tienes a tu alrededor físico, antes alguien lo pensó, por ejemplo. Todo lo que tenés a tu alrededor para estar físico en el mundo 3D, antes estuvo en la mente de alguien, antes lo pensó alguien. Entonces, todo inicia en la mente, todo empieza en un pensamiento. Entonces, esto es fundamental entender e interpretar que nuestra creación es mental y se inicia en lo sutil. Lo que vemos en lo físico es una consecuencia, como hablamos la semana pasada también, causa y efecto, ¿sí? Pero entender que todo es mente, que todo nace del pensamiento, el pensamiento luego activa una emoción, la emoción, que en inglés es emotion, energía en movimiento, activa un motor que hace que nos movamos para materializar ese pensamiento que tuvimos, ¿sí? Busco en mis archivos a ver qué ejemplo se me viene, y el que se me viene es que tiene que ver con la arcilla, o cuando se crea, o cuando se hacen estas artesanías, uno piensa en algo y lo empieza a moldear ese algo, hasta crearlo, ¿sí? Esto es mi creación, es un pensamiento materializado. Bueno, como este ejemplo es toda nuestra realidad. Nuestra realidad es un pensamiento materializado. Dejo pausa para que caiga esa tuca. Porque entender que, ¿por qué? Porque ahí empieza este autotest, esta autoobservación. Cuando yo me miro a mí mismo y digo, ¿yo creé esto? No, pero yo no creé esto. Sí. Todo lo que existe en mi mundo lo creo yo. Y acá empieza la diferenciación de consciente, 7%, inconsciente, 93%. Entonces, si no me gusta la realidad, si yo hice el test y la verdad que dije, no me gusta nada de lo que estoy viendo, de lo que creé hasta ahora, ok, el responsable es tu inconsciente, porque es el que crea la realidad. Acuérdense, todo lo que se ve fuera nace dentro. Pero acá empieza algo muy poderoso que tiene que ver con que no me gusta la realidad en la que vivo, entonces modificarla. Bien, entonces fase uno, ¿dónde estoy ubicado? Vamos a suponer que el test me dio malísimo, no me gusta nada. Ah, yo tengo que dar los resultados, ahora que me acuerdo. Bueno, hoy voy a enviar los resultados. ¿Por qué? Porque cada ítem tenía un número. Entonces luego ustedes suman y van a ver el resultado que le da. Pero básicamente quería que, y si ya quieren, pueden ir a escribir escribiendo en el chat. Lo que me gustaría que me escriban es las palabras que le pusieron los demás. O también qué les generó lo que escribieron los demás, ¿sí? Como hacerlo resumido, me escribieron esto y me generó esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que hubo seis, yo les mandé a hacer de 3 a 6. Entonces, ¿qué les resonó de ese ejercicio? Me di cuenta que yo me veo de una forma y los demás me ven de otra. Me acuerdo que el test es nuevo, pero la última parte la hacía antes, en el curso de psicología espiritual, y generaba tanta revolución, tanto movimiento el observarme a través de otros, que había una mujer que cuando yo le dije, ¿hiciste el ejercicio? Sí, sí. Y cuando abrió las hojas se puso a llorar. Y yo dije, lo que le habrán dicho, para que se ponga a llorar, ¿no? Y no, pero se puso a llorar porque todos le decían cosas hermosas. Y ella jamás.
se había visto eso hermoso que tiene. Entonces acá hay un choque de creencias. ¿Quién soy en realidad? ¿El que yo creo que soy o, o lo que los demás ven de mí? ¿Quién soy? Y acá, o sea, abrimos otro problema, ¿no? Como, es que ahí tenemos que meternos. ¿Quiénes somos? Tenemos que saber quiénes somos. En esta ensalada de el observador, el observado, quien observa. Si todos dicen que soy una maravillosa persona, súper dulce, y yo siempre me digo cosas horribles, ¿quién me está diciendo cosas horribles? ¿Quién soy en realidad? Bueno, este dilema y este conflicto de observación o de encontrar quién soy es uno de estos movimientos que me gusta generar porque hay que separar, ¿sí? Hay que separar la paja del trigo, como se dice, porque no, no siempre es lo que es, ni lo que me digo, ni lo que los otros me dicen. Entonces hay que ir con, a ver, como materia de estudio, ¿sí? Bien, eh, entonces, a ver, yo voy a abrir el chat, así van escribiendo. Eh, bueno, ahí a Lely se animó a escribir y dice, me escribieron esto y me sentí muy motivado, original, alegre, leal, enérgica, fuerte, empática, resiliencia. Bueno, ahí está, hay un ejemplo, ¿no? Cómo me activa lo que los demás ven de mí. Y la pregunta es, ¿vos te describirías así? ¿No? Porque a veces decir, no. Pero sin embargo, lo que soy es lo que muestro. Entonces, ¿quién me está hablando acá? Y muchas veces es mi ego el que me habla. Y me dice, y se pone una sombra en lo que soy, mirá lo que hiciste, y activa la culpa, y activa toda la programación negativa, oscura. Tengamos en cuenta que esto es un juego de luz y sombra. Mi sombra quiere siempre alimentarse de lo que me hace mal. Se alimenta de lo que me hace mal. Es mi sombra, es el ego. Entonces, me va a estar generando, hablándome mal todo el tiempo, emociones negativas. ¿Para qué? Para alimentarse y tener más poder sobre mí. Y muchas veces nuestra sombra tiene mucho poder. ¿Y cómo yo sé si mi sombra o mi ego tiene mucho poder? Esa es fácil, porque tu vida está llena de problemas, o de síntomas, o de enfermedades. Si hay mucho conflicto a tu alrededor, es que tu ego tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta esto. Es como exactamente como si fuesen parásitos, como si fuesen pequeñas larvitas que van creciendo. Es como una mancha de humedad que va expandiéndose, porque es como un organismo vivo que va retroalimentándose con más de lo mismo, ¿sí? Si sigue entrando humedad, la mancha de humedad crece, ¿sí? Es un hongo. Entonces, los virus, los parásitos, el ego, la frecuencia se empieza a expandir y a multiplicar y empieza a tomar mi sistema, empieza a tomar mi mente, mis pensamientos, mi cuerpo emocional y después llega al físico. Cuando llega al físico es cuando me enfermo. Entonces, entender que este juego constante de luz y sombra dentro de mí y que cada pensamiento o me asesora a la luz o me asesora a la sombra, ¿quién te está asesorando? Y acá abrimos un paréntesis o ligamos con lo que hablamos anteriormente, porque ni siquiera tus pensamientos son tuyos. Acuérdense que hablamos de un ejemplo ideal para entender esto. Mi ordenador tiene dos memorias. Tengo un disco rígido que tiene la memoria de mi clan, ¿sí? Al cual yo soy leal de manera inconsciente. Es una programación, nazco con esta información. Entonces, si mi padre fue violento, es altamente probable que yo sea violento. Existe dentro de mí esa violencia. Ahora, ¿qué hago con eso? O hago lo mismo, o como mi padre ha sido violento, yo soy
alguien que no levanta ni un dedo hacia otros, una persona súper bondadosa. ¿Y por dentro? Ah, por dentro se maltrata de todas las formas posibles. Ah, ¿por qué es importante entender esto? Porque traigo el dicho, ¿no? A tono con todo lo que estamos hablando. La fruta no cae muy lejos del árbol. O sea, la fruta es el producto del árbol. Entonces, si vos venís de un clan así, no me gusta mi clan, yo me aislé de todo. Son malas personas. Ok, ¿qué cosas malas ves de tu clan? Porque te puedo asegurar que las tenés adentro. Y hasta que yo no las tome, no las sane, no las libere, no las transmute, eso me va a estar acompañando de una u otra forma. Y si no, fíjense que vamos con la línea del padre violento, hijo que no quiere ser violento porque vivió la violencia del padre, pero se va a ir a buscar una mujer que, ¿cómo va a ser la mujer de él? Él es bueno, ¿eh? Matemáticamente va a ser una mujer violenta, porque es una programación a nivel inconsciente. Y la programación dice que vos naciste gracias a uno de los progenitores violento y el otro sumiso. Eso te dio la vida, dice el inconsciente. Y si querés tener hijos, tenés que cumplir esta fórmula. Esto es una bomba, pero es real. Entonces, si no nos metemos en el inconsciente a desmantelar todo el sistema de creencias que tenemos metido y que ni siquiera sabemos que tenemos, no vamos a modificar nuestra realidad. Porque por más que mantreemos, por más que digamos afirmaciones, por más que pensemos lindo, tengan en cuenta que es el 7% de la información consciente que tiene demasiado poder. En la Cámara de Diputados del cerebro o de la mente, de los pensamientos, son 7 diputados contra 93, ganan siempre. Entonces, el inconsciente tiene mucho poder. Tenemos que entrar ahí y ahí sí modificamos. Por eso la sanación es fundamental. Por eso meterme en la historia. No, yo no quiero hablar del pasado. Por favor, no, no, el pasado no. ¿Vale? Que si no lo mirás, que si no lo sanás, que si no te metes, estás condenado a repetirlo. Es matemático. ¿Por qué? Porque somos el producto de la evolución. Somos el producto de mejorar la especie. Y la especie se mejora porque lo que no se puede resolver se hereda. ¿Para qué? Para ver si los de abajo pueden resolver esto que nosotros no pudimos. Entonces, todos heredamos los conflictos no resueltos del clan. Pero esto es una maldición. Bueno, es un karma. Bueno, desde una perspectiva. Pero desde otra, ellos hicieron tanto por vos que vos no tenés que estar haciendo ahora. Lo que te toca a vos es esto, es sanar, es liberar a tu clan de la esclavitud, de los miedos, de la carencia, y traigo un caso mío particular. Yo tengo el nombre de mi padre y yo hasta ahora, hasta ayer, sigo sanando cuestiones de mi padre heredadas, ¿sí? Y digo el nombre porque traemos patrones, o sea, ya de por sí porque es tu padre y tu madre los traes, pero si encima te llamas igual, venga, no ahí, otro bonus track. Y si encima naciste en la misma fecha, o 10 días antes, 10 días después, sos doble. Bueno. Entonces, todos esos combos habla de que vos cargas lo que no pudo resolver. También sus dones, pero a nivel sanación, lo que el otro no pudo hacer, lo traes vos. Entonces yo tuve que experimentar un montón de cosas que hacía mi padre para meterme, para ser él en un punto que no me gustaba y desmantelarlo, porque yo no soy él,
Yo soy una versión mejorada de él. Y ahí empieza el juego, ¿sí? ¿Se acuerdan Neo que se mete adentro del Smith y desde adentro lo explota y nace un nuevo Neo? Entonces, nosotros tenemos que encarnar el conflicto, tenemos que encarnar, sentir el trauma que el clan no pudo resolver. Pero para esto hay que ser valientes, ¿eh? Porque lo más fácil que podemos hacer es mirar por otro lado. Ah, que se encargue la otra que se llama María, igual que la abuela. Ah, a mí no me llama. O sea, claro, eso es lo más fácil que podemos hacer. Meterse en esto, en el camino de la conciencia, es lo más difícil que podemos hacer. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que estar encarnado en la Tierra ya es difícil de por sí? Bueno, sumale unos bonus track si te metes en el camino de conciencia. Porque vas a ver lo que nadie ve, porque vas a tener que sanar lo que nadie sana, porque vas a tener que encarnar los dolores del clan. Y traigo una experiencia que viví, que, bueno, a través de las medicinas de la tierra también he hecho varios viajes, y esos viajes son, o sea, entramos en lugares muy profundos, y pude sentir no solo a mi padre, sino a mi abuela, pude sentir el dolor, pude sentir, y me ponía a llorar que no podía respirar, no podía respirar de que me caía lágrima, moco, el dolor en el pecho. En un momento dije, basta, porque es mucho lo que otros sostuvieron, ¿sí? Tengan en cuenta que si miramos hacia atrás, se vivieron cosas muy fuertes y muy difíciles, pero lo tuvieron que tapar, porque si no, no podían seguir viviendo. Y estamos hablando de secuestros, de violaciones, de asesinatos, de cualquier cosa, de todo lo que pasó antes. Pero no había tiempo de estar haciendo un duelo, haciendo una sanación. No había tiempo. Entonces hoy tenemos el tiempo y, y hay que hacer eso. Hay que hacerlo, digo, hay que hacerlo el que quiera hacerlo, ¿no? Pero en mi caso me ha tocado tomar ese estandarte y lo he encarnado y también transmutado. ¿Y cómo puedo saber que lo transmuté? Porque hay cosas que desaparecieron de mi realidad. Lo que antes era un conflicto hoy no lo es, porque ya ese programa no existe dentro de mí. Bien, vamos a leer un poco a ver los testimonios. Me dijeron cosas realmente hermosas, como por ejemplo mágica, cálida, maternal, bueno, resolutiva, amorosa, y lo que muchas veces me sucede es que siento un vacío interno que es impresionante. Entonces fue fuerte escuchar esas opiniones tan amorosas. En mi clan estoy siempre siendo mediadora, tratando de armonizar y de resolver o buscar soluciones para todo. Eso me cansa a un punto que tomé la decisión de comenzar a tomar distancia. Bueno, hay dos cosas acá. Una es reconocer, es como el mimo que a veces nosotros no nos damos y nos abrimos a recibirlo desde el exterior. Y empiecen, porque acuérdense que todo es mente. Si los demás, y no es una persona, dos, tres, cuatro, apa, y yo sé que en un punto hago eso, entonces, ¿a quién voy a escuchar? ¿A mi ego maldito, que siempre me dice cosas feas? ¿O empiezo a escuchar a mi ser, que me dice y me reconoce todo lo maravilloso que soy, con otros, y los otros lo ven? Y hay un ejemplo muy claro que nos pasa que cuando vemos una foto, este ejemplo para mí es puntual, porque cuando nos vemos en el espejo muchas veces, ay, a ver qué tengo en la papada, tengo, esto tengo el pelo, y tengo, uy, tengo canas, o lo que sea, siempre nos encontramos algo. Pero ahora te vas a ver en una foto de hace un año, y dices, ay, pero mira qué bien que estaba, ay, pero mira el pelo, ay, pero mira cómo. Y después pasa lo mismo un año después, y otra vez va a pasar lo mismo. Pero mira qué bien que estaba acá. Pero sí.
en ese presente no te veías bien. Entienden que hay un desfasaje entre lo que es y lo que mi ego me cuenta que es. Y esa es la parte que para mí es el Big Bang, es la revolución, la reevolución, ¿sí? Empezar a modificar patrones inconscientes, heredados o, mm, o vicios de la mente danina que nos hacen más mal que bien. Tenemos que empezar a reprogramarnos. Bueno, pero termino con este, lo hago más resumido, pero eh, bueno, soy consteladora. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Yo tengo que me tengo que hacer responsable del lugar que elegí en el clan. Las ovejas holísticas, levantemos la mano, el clan nos pide, porque está en un ciclo o en un círculo vicioso que no pueden salir. Entonces, por favor, necesitamos una oveja negra, necesitamos una oveja holística. Entonces, dice, bueno, venga, yo voy. Cuando te metes al clan, sos el peor de todos, claro, porque a nivel humano, nadie quiere cambiar, nadie quiere hacer lo que estás sugiriendo hacer. Pero sí, pero ustedes me llamaron, ¿no? Es como que hay un juego ahí de almas que tiene, y ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que ser, no hay que hacer, hay que ser. Estamos en un tiempo en el cual nos tenemos que poner en ese centro, en ese punto, ahí. Soy un faro de luz, soy, simplemente soy. Entonces, y este es un código que apareció hace no mucho, cuando hicimos una tarea acá hace poquito en Portugal, que trabajamos con los faros de luz, y el mensaje que se nos regaló fue eso, ser un faro de luz. Y solo emitís tu luz. Y los demás pueden guiarse por vos o no. No lo sé. Le puede ir bien o puede ir mal. El barco, ay, se vio mal el faro, se perdió. Entonces, si yo estoy en mi punto, yo estoy siendo conmigo, yo soy en mi clan, o sea, pero lo que tenemos que aprender a hacer es el equilibrio perfecto, ¿no? Porque si doy de más, porque si me convierto en el ayudador del clan, perjudico más de lo que ayudo, porque me estoy cargando al otro, porque estoy asumiendo su responsabilidad. Porque estoy haciéndole la... Es como le estás haciendo la tarea a tu hijo. ¿Lo ayudas o lo perjudicas? Sí, pero para que le sea más fácil a él. ¿Lo ayudas o lo perjudicas a tu hijo? Y cuando tenga la prueba no vas a ver qué hacer. Entonces lo estás perjudicando. A veces creemos que ayudamos, pero en realidad estamos perjudicando. Entonces ese hilo fino es el que tenemos que encontrar. Y trabajar el neutro o la neutralidad es sí, pero es mi familia. Todos son mi familia. Todos son mi familia. O sea, mi familia se expandió hace muchísimo tiempo. Y acuérdense, todo es mente. Entonces, realmente encontrás familia donde vayas. Porque rompes el patrón limitante de que mi familia, mi hermana, yo soy hijo de la fuente, hijo del creador. Y todos los que tienen la chispa divina dentro suyo son mis hermanos. Ah, entonces todo, claro. Es un juego. Entonces, es un juego de creencias. Y también elegir qué es más beneficioso creer. Este sistema de creencia que me dice que soy mala, que no llego, que estoy fea, que estoy gorda, que estoy bla, 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 bla. O el que toma todo lo maravilloso que tengo, que soy, que hago, que ven de mí. Y ese es el siguiente nivel. Allá vamos. Vamos a instalar una nueva programación. ¿En quién te quieres convertir? Y eso es un poco lo que vamos a hacer para la próxima. Bueno,
acá hago un paréntesis, pero habíamos mencionado que teníamos un cuaderno de tarea, ¿sí? Que es este de el libro de Descubre tu propósito. Esto lo vamos a usar, a ver, lo pueden usar, lo pueden tener o no, pero está bueno tenerlo. ¿Y por qué? Porque es como nuestro diario, ¿sí? Es las preguntas del día. Cada día tengo una pregunta que me va a hacer cuestionarme. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son mis prioridades para el día de hoy? Va, no sé. Y son preguntas que nos ponen en un lugar que incómodo, podríamos decir, porque decir, yo qué sé, no sé, nunca me pregunté eso. Como que estamos en modo automático, casi siempre. Entonces, estas preguntas son disparadoras para salirme de ahí. A ver, ¿qué me está preocupando o causando estrés en este momento? Vale, eso sí. Para lo negativo somos rapidísimos, ¿eh? Para lo positivo, no tanto. ¿Cómo puedo ser más amable y compasivo conmigo mismo hoy? No sé, me como algo que me gusta. Bueno, no sé, es como que nos ponen en un lugar que no sabemos qué responder. Pero acuérdense, estamos moldeando nuestro sistema de creencia para crear uno nuevo. Que tengan en cuenta que nuestras redes neuronales son, son eso mismo, ¿sí? Son pistas, son autopistas. Cuando más pensamos en algo, las redes neuronales forman lo que se tocan, ¿sí? Crean lo que es un hábito. Los hábitos se crean por repetición, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito del hábito? Es que nuestro cuerpo, y a nivel biológico también, nosotros lo que el cerebro hace es buscar gastar la menor energía posible. Como cuando me enfrento con situaciones que son nuevas o desafiantes, o esto de decir, uy, hay que hacer esto, tengo que pensar, tengo que gastar energía, no, mejor no. Vamos a ver una serie, mejor. ¿Tú sabes qué buena una serie nueva que empezó? Bla, 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 ya me sacó. Toc, vamos a las pistas conocidas, que no me llevan a ningún lado, que me quitan energía, que me quitan tiempo. Entonces, es como, venga para acá, traemos a la mente, la obligamos, porque sí, porque tenemos que obligarla, tenemos que disciplinarla, amorosamente, pero disciplinarla a que haga, a que se entrene, a que se moldee para crear las redes neuronales que me van a convertir en la persona en que me quiero convertir. Tiene sentido, ¿no? O por lo menos está bueno la propuesta, claro. Pero, a ver, esto es científico, ¿eh? Esto no es un invento, esto es científico, hoy es científico, pero esto los monjes lo sabían hace 5.000 años, ¿sí? Entonces, hay que tomar la información de los más sabios que han pasado por la Tierra y que te dicen, bueno, a esto se hace esto, y esto se hace así, y esto se hace así. Pero es como el cuento del otro día, ya sabés qué hay que hacer, tenés que vaciarte, sacar tierra y encontrar el agua. Ay, sí, pero me da miedo, no, ay, sí, pero... O sea, el mapa está. Bien, entonces, ¿qué espero lograr hoy y cómo puedo hacerlo? Otra pregunta. Y después tenemos un tratamiento de gratitud. Sí, por ejemplo, rutina de la mañana, rutina nocturna. ¿Por qué? Porque ya entreno mi cerebro en la gratitud, que ahora lo vamos a ver, frecuencias altas. Queja, juzgar, mentir, vergüenza, frecuencia baja. Gratitud, frecuencia alta. Entonces, me despierto, pongo vamos a llamar como la radio mental en una frecuencia alta. Lo peor que podemos hacer a la mañana es escuchar noticias, por ejemplo. Lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque lo que hace eso es bajar la frecuencia a chakra raíz. Pero ¿por qué las noticieros no ponen noticias buenas? Porque pasan cosas buenas también en el mundo. Entendamos que vivimos dentro de un sistema que para manejar las masas necesita que la gente vibre bajo. Porque si vibran bajo, son fácilmente manipulables. Personas que vibran alto no las manipulás nunca. No les interesa ese juego. Pero vuelvo a repetir, antes esto era para mí era como, ¡guau! Las Elite. Hoy, neutro. Cada uno hace su juego. Luz, sombra, todo es parte. Si la creación y el creador lo permite, yo tengo que aprender a jugar mi juego lo mejor posible, ¿sí? Y darle la mejor forma. ¿Con qué? Con las herramientas que conozco que otros han utilizado.
y funcionan, sobre todo. Bueno, entonces este mensaje es que ponerse como faro, ¿sí? Y ser neutro. Cuando siento dar die, cuando siento que ya es mucho, cerramos. Si es algo tóxico, dañino para mi sistema, no me importa quién sea. Mi hermana, mi primo, a mi vecino, cierro. Yo no consumo esto. Como el noticiero, no consumas lo que te baja la frecuencia. Cuida tu energía. Entonces, bueno, acá tenemos otro caso de, bueno, protector inteligente, instruido, bueno, emotivo, ayudás, amar, mentiroso, bueno, raro, empático. Bueno, ambas definiciones me llegan, reconozco mi emotividad y trato de llevarla lo mejor posible. Ahí está, es un juego. Véanse a través de los ojos de los demás y vean también qué les gustaría cambiar de eso. Entonces, para eso tenemos que crear un prototipo de en quién se quieren convertir. Y acá vamos a crear como nuestro nombre o un apodo o nuestra versión 3.0, por ejemplo, por decir algo. Vamos a elevar la frecuencia de lo que somos. Acuérdense que estamos en un camino de poner nuestro don al servicio, pero es un camino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el nivel 2, que si vamos a hacer en el formato anterior, pero que igual lo voy a hacer, es una iniciación, ¿sí? A conectar con lo divino. Es una práctica. Y es exactamente empezar a conectar con mi ser superior. El que va a guiar mi camino es mi ser superior. El que todo el tiempo es como, este juego lo puse a propósito, este juego de escuchar a mi ser superior, en Matrix es como escuchar al que está en la nave y que ve todo desde arriba. Necesito un programa para manejar moto. Ok, listo, ya lo tenés. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, entonces mi ser superior está al servicio de mi humano que está en la Matrix. Tenemos que aprender a escuchar y a saber vaciarnos, pero es una práctica en realidad. Es una iniciación y práctica y acompañamiento. Eso es lo que vamos a hacer para quienes se animan a ir a otro nivel y obviamente estar asistido en el camino. Porque vuelvo a insistir, estamos jugando en la Matrix, en un juego que tiene muchos niveles y que a su vez tiene muchas formas de hacerlo cada vez mejor, ¿sí? Y en un punto este camino nos lleva hacia eso. Entonces, aclaremos, eh, crear vacíos, el crear vacíos de sistemas de creencia impuesto por mi clan, por mi hermano, por mi hermana, porque tengan en cuenta que hay cosas que ni siquiera las recordamos ni somos conscientes que las vivimos, pero están ahí y nos marcan muchísimo, ¿no? Nos marcan muchísimo. Si alguna vez mamá, tengan en cuenta, tenía 3 años, 5 años, y mi mamá, mm, lo más del mundo mundial, me pega y me dice, sos tonto, ¿cómo se te caen las cosas? Me lo hizo una vez, dos, tres, redes neuronales, pum. Adulto puedo tener 20, 30, 50, 60 años. ¿Qué creo que soy yo? Un tonto. O por lo menos con este caso, ¿eh? Porque por ahí siempre torpe, vamos a llamarlo, ¿no? Como estás tirando las cosas. Y no es que seas torpe, ni que seas tonto, pero hay una red de neuronal que se fijó y te hace creer que lo sos. Y vivís como tal. Y acá empieza esto que llamé, o que llamamos y vamos a llamar la reevolución. Es la revolución de tu ser. Empezá a cuestionar lo que crees que sos. Porque ahí empezá a mirar los sistemas de creencias. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me veo así? ¿Por qué me ven así? ¿Cuántas cosas sostengo como mi verdad? Pero en realidad es una verdad impuesta. Bueno,
Ahí los dejo. Bueno, acá tenemos otro caso. Me dijeron cosas bonitas y la mayoría coincidían con cosas en las que me reconozco, pero también me ha creado la duda de que si no se han atrevido a decir cosas más negativas. Bien, ahí tomo esto. También me ha creado la duda de si no se han atrevido a decirme cosas negativas. ¿Quién me asesora acá? ¿Mi ser o mi ego? Mi ego. Porque ya está sembrando duda. Ah, seguro que no tenés, pero tenés cosas que ellos la ven, ¿eh? Pero no se animan a decírtela. ¿Vieron cómo es este juego de la mente? Entonces, en cada cosa que sucede, podemos ver la programación que traemos, la limitación. ¿Quién era así? No como para escarbar. ¿Quién era así en tu clan? ¿Quién hablaba así? Te decían cosas lindas, pero después. Ay, mira qué linda que te queda. Qué horrible. Esto es un programa, las abuelas. Entonces, lo heredamos, lo heredamos. Acuérdense, son bichitos, son larvas, son parásitos, son energías que están ahí y las traemos, porque antes todos lo tenían. Cuando tomo conciencia me puedo liberar de todo esto. Y así. Bien, tenemos otro por acá. Me defino como una persona honesta, responsable y alegre. Me dijeron cosas hermosas como una persona muy buena, un corazón de oro, podés contar siempre con ella, empática, sensible, comprometida, detallista, confiable, apasionada. Bueno, entonces, ¿tenemos material para empezar a crear la mejor versión de nosotros mismos? Yo creo que sí. Porque acuérdense, es un juego y el juego empieza con la mente, ¿sí? Esto es, todo es mente. En quien pienses que sos, en eso te convertís. No, pero yo soy mala persona, tenés razón. No, pero yo soy buena persona, tenés razón. Tenés razón, porque lo que quieras que pienses de vos, tenés razón, porque es un pensamiento avalado por la palabra crea realidades, ese es el simbolismo. Dios crea el mundo a través del verbo. La vibración es la que crea las realidades. Entonces lo que pensás y lo que decís, causa y efecto, lo ves materializado en tu mundo. Quieras, no quieras, entiendas, no entiendas. Son reglas de universales. Esto nos tendrían que enseñar en la escuela. Todo el mundo tendría que saber cómo crear su mundo mejor. Claro. ¿Por qué no nos enseñan? Por lo mismo de siempre. No nos interesa tener gente despierta, no nos interesa al sistema tener gente consciente. Porque después no van a comprar nada. Porque cuando sos desde el ser, no necesitas nada. Lo tenés todo. Siendo. Te volvés simple. No sirve eso, no nos gusta. Entonces tenemos que estar ahí programando constantemente, metiendo miedo, bajando la frecuencia. Así son ovejitas que hacen lo que nosotros decimos. Y sí, en un punto. La mayoría de la población vive en ese formato. Entonces, los que estamos acá es porque ya somos revolucionarios de por sí. Y nos cuestionamos cosas si queremos saber más y nos metemos a sanar y ahí se abren puertas y portales. ¿Sí? Bueno, eh, acá, por ejemplo, tenemos un mantra, ¿no? De programación que dice, mi mamá me decía, no me escuchas lo que te digo. Y a la vez cuando ella estaba con una persona hablando, me hacía salir afuera para que no escuche la conversación. Eh, bueno, acá lo que hay que ver siempre con el trauma, ¿m? Y esto sí podemos abrir un paréntesis de que hay cosas que tenemos que meternos a sanar de nuestra propia historia, que muchas veces no es fácil, ¿sí? No es fácil meterse a vernos. ¿Por qué? Porque mi propio sistema bloquea lo que es traumático, lo que dolió, ya sea en mí o en mi clan. Por eso ahí es cuando tenemos que pedir asistencia, ¿sí? Tenemos que pedir a alguien que me haga una terapia, me haga una sesión de algo. Entonces,
Cuando vos abrís esa puerta, entonces te permitís que meterte a sanar. Porque acá, en este extracto, hay como un conflicto que no se termina de velar, pero bueno, hay que saber cuál es el conflicto en el presente. ¿Por qué? Porque si no es un conflicto en el presente, no es un conflicto. ¿Se entiende? O sea, sí, pero mi mamá me decía que vos eras que yo era tonto cuando era chiquito. Y ahora, no lo soy. Y no, nada. Vale. O sea, si no es un conflicto en mi presente, entonces no es un conflicto. No hay que trabajar lo que alguna vez fue un conflicto, pero en realidad no tengo residuo, no tengo nada, no, o sea, no hay carga. Lo que hoy en mi presente se refleja o se dispara como conflicto, ok, eso sí, lo ponemos acá y lo rastreamos de dónde viene, lo desprogramamos y andando. Poco tiempo, ¿sí? Poco tiempo. Meternos. Ya les digo, yo lo que hago en las sesiones individuales, que volví a hacer hace no mucho, es esto. Te escucho a la persona, escucho la historia, ya sé de dónde viene, por qué. Entonces es como, y entonces el programa así, así, así. Y es rápido, y es fácil. Lloramos, un poco, listo, venga, va. Cartita, liberación, quemar y ya, a otra cosa. Pero bueno, es necesario esto, hay que pasar por ahí. Es necesario porque hay cosas que son muy pesadas del clan. Y nos toca, ¿sí? Nos toca. Y hay que hacerlo. Bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, crear nuestro nuevo yo. Ya lo estamos viendo. Hablemos un poco del libro, que los que tienen ya pueden empezar. Lo que sí pueden hacer es saltearse el principio, los que ya tienen el libro, saltearse el principio en el cual se crea el tablero de metas y empezar más bien con lo que es las tareas diarias. Porque esto lo podemos dejar para... Ahora en diciembre vamos a hacer un encuentro de sueños en acción, que tiene que ver con eso, de cómo focalizar para el año que viene, usando imágenes y todo eso. Entonces lo hacemos más como acompañado. Pero sí el entrenamiento diario, que es fundamental. Acuérdense que para reprogramar nuestro sistema tenemos que eliminar hábitos nocivos, tóxicos, personas. Vamos a poner el ejemplo simple del hábito de ver noticiero a la mañana. Y hay que cambiarlo por escuchar música, una música que me eleve, hacer el tratamiento de gratitud. Son pequeñas cosas que empiezan a transformar tu realidad, pero automáticamente, ¿eh? Porque te oxigena, te trae al presente. Lo único que existe, el presente, y te preparé un videito que ahora les voy a compartir. Y antes de compartir el videito, voy a mostrarle esto, lo de las tablas de... A ver, vamos a poner a compartir. Quiero mostrar esto para que quede... Ahí se ve. Bien, fíjese esto. Eh, es una tabla de frecuencias. La vergüenza es la frecuencia más baja. ¿Cuántas veces sentimos vergüenza, no? Y bajamos nuestra frecuencia, claro. El miedo, el deseo, la ira, el negocio, el orgullo, el coraje, ¿sí? Y vamos a marcar hasta ahí las frecuencias. Si yo creo constantemente, por eso hablaba de los noticieros o todas las historias que me generan miedo, ¿qué hacen con mi frecuencia? Baja. Cuando mi frecuencia baja, mi campo áurico se debilita. Entra en virus, entra frecuencia, entra en lo que sea. Por eso después me enfermo. O sea, todo está ligado. Porque el sistema necesita gente enferma. ¿A quién le vamos a meter tantos medicamentos? Entonces, es toda una cadena de sucesos. Y lo mismo que los alimentos. Los alimentos tienen un montón de cosas que nos bajan la frecuencia, nos enferma y después nos venden el remedio. Bueno, entonces, entender esto. Cuando yo soy consciente de mi energía y de cómo
determinadas actitudes o hábitos me bajan la frecuencia o me elevan la frecuencia, entonces fíjense que cuando ya tenemos buena voluntad, cuando ya tenemos aceptación de lo que es, ok, vamos a poner el ejemplo de mi test. Ok, veo que no está tan bien, mi test no me dio tan bien, pero ok, aceptación, ya es una frecuencia buena. Tomo conciencia, uso la razón y modifico esto que estoy experimentando y empiezo a elevar la frecuencia. Y lo hago amorosamente conmigo mismo. ¿Por qué? Porque dice, viste que te dije que sos el peor, siempre hiciste todo mal. Eso no es amor. Entonces eso me baja la frecuencia. Si yo acepto mi historia, mi pasado, porque hice lo mejor que pude con lo que tenía, entonces me trato con amor, sintonizo con frecuencia de alegría. Qué me da alegría? Me da alegría escuchar música, me da alegría estar con mi hija, con mi pareja, con mis amigos. Entonces creo hábitos donde tengo que tener dosis que me inyectan alegría. Tengo que tener mi momento de paz, hacer una meditación todos los días, 10 minutos, 15, 20, lo que cada uno pueda, pero es fundamental crear un hábito donde lo que hago sea de la frecuencia alta. ¿Por qué? Porque eso me eleva. Y acuérdense que cuando ustedes empiezan a elevar su frecuencia, su campo áurico se expande y se fortalece. Y de repente no se enferma, de repente empieza a salirle un montón de cosas, propuestas. ¡Wow! ¿Qué pasó? Elevaste la frecuencia. Me acuerdo que cuando hacíamos esto de entrenamiento y también lo acompañábamos con las iniciaciones de Reiki, o sea, la gente realmente se transformaba y su vibración era tan que en el trabajo decía, estás enamorada, te enamoraste, ¿no? Como, que, o sea, estaba, ¿qué te hiciste? ¿Estás más flaca? ¿Teniste? O sea, era tanto el cambio que se generaba que lo veían, pero no sabían a qué atribuírselo. Y simplemente cuando elevamos la frecuencia nos ponemos luminosos y nos ponemos magnéticos. O sea, venga, vamos, es lo que queremos o no. O sea, todo nos lleva a lo mismo, porque cuando vibramos alto, recordamos quién somos, recordamos nuestro don, y entonces ahí podemos poner nuestro don al servicio. Pero primero hay que hacer varias cositas, ¿sí? Entonces, nada, después les voy a compartir esta escala de Hank para que lo tengan y para que se lo recuerden o se lo tatúen. Eh, bien, vamos a compartir el videíto que tenía por aquí. A ver, a ver. Mm, creo que aquí. Bueno, este es un videíto de 2 minutitos. A ver si se escucha. Me avisan. ¿Se ve? Ok. Ahí no figura. No, Dami, es que es como que no se abre. Ok. Bueno, lo voy a compartir en el grupo después. No lo probé antes. Pero bueno, nada, es un pedacito de un extracto de una peli que está bueno y tiene que ver con lo que venimos trabajando. Pero lo voy a compartir en el grupo. Entonces, voy a compartir los resultados para que hagan la suma del test, ¿sí? De cuánto les da a cada uno. Y, y esto, empezar a, por un lado, hagan una lista también de la programación que consideran que tienen que erradicar de su sistema. Por ejemplo, eh, lo que sea, ¿sí? Lo que ustedes ven que no les gustan y que saben que lo tienen porque lo heredan o porque lo tienen y no les gusta. No me gusta ser así, no quiero ser así. El otro día veía un videíto y había un entrenador conocido en Argentina
que decía que nunca le había dicho te amo a sus hijos, y es un hombre grande ya, y nunca pudo hacerlo, o sea, es como, y ya sus hijos son grandes, y no lo pudo decir. Y en un programa que estaban ahí, lo llamó el hijo y le hicieron decir te amo en vivo. Es un juego, pero a veces estamos atrapados tan fuertemente en una programación que lo que tenemos que hacer es romperla. Y en este pequeño acto él lo rompió, rompió una estructura que claramente lo hereda. Un hombre que iba a ser demostrativo no tiene que ser demostrativo, un hombre tiene que ser duro, un hombre tiene que, no llora, un hombre, o sea, a nosotros como hombres nos han cargado también con un peso de no poder sentir. Y cuando no pudimos sentir, o porque no podíamos expresar el sentir, nos anulamos al sentir. Por eso también el hombre hizo tantas aberraciones, porque no sentía. Y ni siquiera digo que esté bien, que está mal, simplemente digo que hay cosas que están programadas a nivel social durante tanto tiempo que después genera mucho daño también. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Entonces, vamos a encontrarnos la semana próxima, en la tercera clase, para darle forma a todo esto que venimos moviendo dentro nuestro. No se queden, muevan, hagan, suelten, liberen. Y si necesitan asistencia, si necesitan sesión, también me pueden contactar y combinamos un encuentro y limpiamos, sanamos. En 1 hora y cuarto de sesión yo me meto bien profundo. Pero bueno, me gusta, es algo que es mi don, me es fácil hacerlo y nada, y los resultados también son buenísimos. Bueno, gracias por estar ahí y nos encontramos la semana que viene activando nuestro don. Bye. Ay, gracias.